Hay una idea en el corazón de la fe cristiana que, si lo pensamos bien, es una paradoja enorme, que Jesucristo es, al mismo tiempo, 100% Dios y 100% humano. No es una idea para nada simple, y de hecho, la Iglesia de los primeros siglos pasó más de 100 años debatiendo, defendiendo y finalmente definiendo esta creencia. Hoy vamos a desglosar cómo se llegó a resolver este misterio tan fundamental. Para entender este viaje, lo dividiremos en 6 partes. Primero, vamos a ver cuál es el misterio central. Después, nos meteremos con los 2 grandes desafíos que surgieron, uno contra la humanidad de Cristo y otro contra su divinidad. Luego, veremos el rompecabezas de cómo encajan esas 2 naturalezas, la declaración que lo aclaró todo, y al final, por qué todo esto es tan importante. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que de verdad traía de cabeza a los primeros teólogos. Ojo, no estamos hablando de que fuera mitad y mitad, como un semidios de la mitología. No. La afirmación era mucho más radical. 100% divino y 100% humano. Todo en una única persona. Bien, vamos a ver cómo se llegó a articular esta verdad tan increíble. Entonces, cuando la Iglesia habla de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, lo que quiere decir es que se hizo hombre de verdad, pero sin dejar de ser Dios ni por un segundo. Durante los primeros siglos, esta verdad tuvo que ser defendida con uñas y dientes de otras ideas que intentaban simplificarla, pero que en el fondo la terminaban distorsionando por completo. Y esto es de lo más curioso. Uno pensaría que lo más difícil de creer sería que un hombre fuera Dios, ¿verdad? Pues sorprendentemente, las primeras herejías lo vieron al revés. Les resultaba más fácil aceptar a un Dios que parecía humano que a uno que de verdad tuvo hambre, se cansó y sufrió como cualquiera de nosotros. Aquí entramos entonces al primer campo de batalla teológico. La primera gran lucha no fue por su divinidad, sino por afirmar que su humanidad no era una especie de disfraz o una ilusión óptica. Por ejemplo, los gnósticos creían que todo lo material era malo, una especie de prisión para el espíritu. Así que para ellos era impensable que Dios se uniera a un cuerpo de carne y hueso. Creían que Jesús era como un fantasma divino, un holograma. Pero desde el principio, la fe cristiana insistió en que la encarnación fue real, en la carne, porque sólo así podía salvar nuestra humanidad real. Bueno, una vez que la Iglesia defendió a capa y espada la humanidad de Jesús, ¿qué creen que pasó? Exacto, surgió el problema contrario, y este fue gigantesco. Empezaron a cuestionar si Jesús era Dios en el mismo nivel que Dios Padre. Miren, el arrianismo no fue una herejía cualquiera. Fue quizás la amenaza doctrinal más grande que enfrentó la Iglesia en sus inicios. Se hizo súper popular porque, en cierto modo, era más lógica. Presentaba a Jesús como una supercriatura, la primera y más grande de todas las creaciones, pero no Dios mismo. La Iglesia tenía que responder, y tenía que hacerlo con mucha fuerza. Y la respuesta, ¿qué respuesta? Llegó en el año 325, en el famoso Concilio de Nicea. Esta frase, que muchos conocen del credo, es prácticamente una declaración de guerra teológica contra el arrianismo. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano para dejar algo muy claro. El Hijo no es una creación, sino que comparte la mismísima esencia divina del Padre desde siempre y para siempre. Y el punto clave de toda esa declaración fue una sola palabra griega, homoousiosios. Esta fue, por así decirlo, la bala de plata teológica. Al decir que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, el concilio le cerró la puerta a cualquier intento de rebajar a Jesús. No es casi Dios, ni parecido a Dios. Él es Dios, en el sentido más pleno posible. Es importante entender que esto no se resolvió en un fin de semana. Como podemos ver aquí, fue todo un proceso de más de un siglo. Nicea sentó las bases, pero luego Éfeso y Calcedonia tuvieron que ir afinando los detalles, construyendo sobre lo anterior hasta llegar a una claridad total. Muy bien, hagamos un recuento. Para este momento ya estaba establecido. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero claro, esto abrió otra lata de gusanos. ¿Cómo funcionan exactamente esas 2 naturalezas juntas en una sola persona? Y aquí surgieron 2 errores, cada uno yéndose a un extremo. Por un lado tenías el nestorianismo, que básicamente dividía a Jesús en 2. Era como si un hombre Jesús y el Hijo de Dios vivieran juntos en el mismo cuerpo, pero sin estar realmente unidos.
Y en el otro extremo estaba el monofisismo, que los fusionaba tanto que la humanidad se perdía. La imagen que usaban es genial. Era como si la naturaleza humana de Jesús fuera una pastilla efervescente que se disuelve por completo en el océano de su divinidad. ¡Puf! Desaparece. En ambos casos se perdía la unión real. Ahora, aquí pasa algo muy interesante. Aunque el título Theotokos se traduce como Madre de Dios, el debate en el Concilio de Éfeso no era tanto sobre María, sino sobre su hijo. Al afirmar que ella es Madre de Dios, lo que el concilio estaba gritando a los cuatro vientos era que el bebé en su vientre, desde el primer instante de su concepción, era una única persona divina, que asumió una naturaleza humana, no dos personas pegadas, sino una sola. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento cumbre, al clímax de toda esta saga teológica. En el año 451, el Concilio de Calcedonia tomó todas estas piezas del rompecabezas y nos dio el lenguaje preciso para, por fin, poner todo en su lugar. Y la solución a la que llegaron es, de verdad, brillante. Las dos naturalezas, la divina y la humana, están unidas en la única persona del Hijo de Dios. ¿Y cómo es esta unión? Bueno, es sin confusión, o sea, no se mezclan en una tercera cosa rara, sin cambio. La divinidad sigue siendo divinidad y la humanidad, humanidad, sin división para ir en contra del nestorianismo y sin separación para ir en contra del monofisismo. Cada naturaleza se mantiene íntegra, pero están unidas para siempre. Ok, después de todo este viaje por concilios, palabras griegas y herejías, la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto a mí qué? ¿Por qué importan tanto estas distinciones tan finas? La respuesta, en realidad, tiene que ver con el propósito mismo de que Jesús viniera al mundo, la salvación. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Piénsenlo así, si Jesús no hubiera asumido una humanidad completa y real, con cuerpo, alma, voluntad, todo el paquete, entonces nuestra humanidad no habría sido sanada ni salvada por completo. Para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios, era necesario que Dios se uniera a nuestra humanidad en su totalidad. En otras palabras, Él salva aquello que asume. Hay una frase preciosa de la liturgia antigua que lo resume todo de una manera poética y perfecta. Él permaneció siendo lo que siempre fue, es decir, Dios, y asumió lo que no era, o sea, un ser humano. Al final, esta paradoja no es un acertijo que hay que resolver, sino el mismísimo fundamento de la fe cristiana, que en Jesucristo el cielo y la tierra se han unido para siempre.